Es fundamental para que una negociación avance, que se haga de buena fe, que haya intereses comunes, que el resultado final favorezca a ambos, que no haya un claro ganador y un claro perdedor, sino que se logre construir una situación que se llama en inglés win-win, en que ambos ganan. Entonces, dependiendo de eso, de los actores, de cómo identifiquen lo que quieren, de cuántos sacrificios están dispuestos a hacer, que puedan ofrecer a cambio de qué, la negociación prospera o se atora. Entonces habría que analizar, en el caso que usted plantea exactamente, en qué ámbito de todo el inmenso sector público se podría conseguir algo si fuese posible. Déjeme partir de mi experiencia. La próxima semana se cumplen 19 años de un tratado de paz entre Ecuador y Perú, que me tocó firmar como presidente de Ecuador con el presidente Fujimori. Este tratado puso fin a más de 150 años de disputas territoriales, guerras. Y siempre que algo así ocurre, uno se pregunta ¿por qué no antes? ¿Por qué hubo que pasar por tantos malos momentos? Y muchas veces es porque a través de los intentos fallidos de acuerdos uno va aprendiendo lecciones que luego tiene que ponerlas en práctica. Yo soy un hombre de paz, yo busco acuerdos, yo creo que la confrontación debe ser el último recurso, pero eso no quiere decir que yo piense que cada situación pueda ser solucionada con una negociación. La negociación requiere de cosas, requiere de marcos, requiere de condiciones, requiere de reglas y requiere de la buena voluntad de las partes. Cuando una parte negocia de buena fe y la otra se escuda en la negociación para ganar tiempo, posponer decisiones que tiene que tomar, distraer a la atención pública, obviamente la negociación no va a prosperar. Yo creo que sí. Eso es lo que escucho a tantos expertos en el tema, a muchos colegas expresidentes, que inclusive pueden abusar de la buena fe de terceros países, de terceras instituciones, con el propósito de avanzar un proceso que llega a un callejón sin salida. Bueno, hay algunos ejemplos en que sí se aprendió. Yo aprendí mucho de las negociaciones de Centroamérica. Tuve la inmensa suerte de que mi profesor de negociación en la Escuela de Leyes de Harvard fue el profesor Roger Fisher, que justamente fue un mediador en el caso de El Salvador y en el caso de Guatemala. Entonces, oírle contar las historias de esas mediaciones, para mí especialmente importantes que ocurrían en América Latina, no eran ejemplos de otros continentes, fue importante. Y el caso del presidente Santos, en la negociación que hizo, él invitó 4 asesores internacionales. Uno de ellos, William Ury, que escribió con Roger Fisher el libro famoso Getting to Yes, que se traduce a español como Sí, coma, de acuerdo, que es el libro mejor vendido en la historia de la negociación. Él invitó a alguien que estuvo presente como guerrillero antes en El Salvador, llamó a alguien de Irlanda del Norte, llamó a alguien de Israel. Entonces, experiencias de diferentes partes del mundo. Y de lo que conozco, siempre estuvo escuchando las opiniones que ellos podían ofrecer. Entonces, nadie sabe todo, hay que actuar con modestia, hay que actuar con afán de aprender. La vida es una escuela permanente. Así que eso es lo que tenemos que hacer. Y en el caso de Venezuela, la situación se ha ido complicando cada vez más. Hay ratos en que no se entiende bien qué es lo que está pasando. Parece un caleidoscopio, de pronto hay un golpe y todo lo que uno está mirando cambia y aparecen otras figuras. Pero siempre la negociación debería preservarse, no debería manosearse, no debería hacerla perder reputación, porque en los momentos más complicados es la mejor salida, la más decente, la más positiva, la que más respeta vidas humanas y derechos humanos. Creo que es un elemento, pero no un elemento esencial. Creo que hay aspectos más importantes en la negociación que la sede donde se llevó a cabo. Yo celebro que este rato en Colombia hayan
parado las mutuas matanzas. Yo creo que eso es algo que cualquier ser humano tiene que celebrar. Si usted cree en la vida, si usted cree en lo positivo, eso hay que rescatar. Segundo, cualquier tratado de paz, por definición, puede haberse hecho de alguna manera diferente en alguna parte o en algún momento. Pero como solemos decir, a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces ahora que ya se tiene una base, ya de hecho no hay muertes, no hay violencia, a partir de ahí se podrían mejorar muchas cosas. Y yo supongo que habrá en el ánimo de las partes esa apertura. Lo más difícil luego de un conflicto tan largo como el colombiano es volver a confiar en el otro. Porque se genera un recelo total. Nadie cree en la palabra, nadie cree en las acciones, nadie cree en las intenciones. Y entonces, ¿cómo vuelvo yo a confiar en aquel que mató a mis soldados, que masacró a gente en mi pueblo, etcétera? Y sin confianza, ¿qué conversación puede progresar? De ahí que me parezca que es una gran decisión haber incorporado a las víctimas del proceso en el diálogo, que me parece fundamental que algo de esa confianza se haya construido y que nos deje las puertas abiertas para mejorar cosas que se puedan mejorar a futuro. Entonces, si no cambiamos nuestros roles y nos quedamos en el pasado, la sociedad nos supera. Yo creo que eso está pasando con los partidos. Me gusta la imagen del puente porque yo siento que el estribo en un lado del puente es muy difícil de plantar. Los partidos políticos obedecen a momentos en donde la sociedad en su conjunto pensaba en el largo plazo. La sociedad en su conjunto tenía paciencia. ¿Qué pasa ahora? Cualquier chico de 20, 30 años puede tomar las decisiones más importantes de su vida con un teléfono celular. Usted decide qué teléfono quiere, si no le gusta lo cambia. Decide qué proveedor de cable en televisión quiere, si no lo quiere lo cambia. Decide qué carro quiere tener, si no le gusta lo cambia. Entonces tiene en sus manos la capacidad de tomar todas las decisiones importantes que afectan a su vida diaria sin rendirle cuentas a nadie. Y si se equivoca, rectifica. Cuando entramos en política decimos, no, esto es diferente, esto es serio. Aquí hay que elegir un gobierno por 4 años y hay que darle espacio a que gobierne y a que trate de implementar un plan y trate de producir resultados. Y el chico o la chica piensan, ¿y por qué? ¿Quiere usted decir que todo lo que afecta a mi vida diaria no es importante? ¿Por qué yo puedo ser tan ágil en estos campos y no soy ágil en lo de acá? No les cuadra, no les cierra. Entonces, tenemos que pensar en eso. La norma básica de la persuasión, y ustedes lo saben también como comunicadores, es que ustedes tienen que ponerse en la situación del otro. Porque el otro solo se persuadirá por sus propios argumentos, no por los que ustedes les dan. Si ustedes les dan argumentos que a la otra persona le hacen sentido, entonces él puede convencerse. Si son argumentos buenos para usted, pero no le hacen sentido a la otra persona, no tienen sentido para él, entonces no los va a aceptar. Por eso yo creo que la pregunta de los partidos es fundamental. ¿Cuál es la lógica del pensamiento? Yo sé que esto que voy a decir es provocativo y lo hago con la misma intención de provocar. La lógica es, ¿los partidos políticos son indispensables? ¿Es esa la premisa o es esa la conclusión? Si es la premisa, tendríamos que elaborar por qué. Y si es la conclusión de cuál premisa. Porque si afirmamos algo así, debemos haber hecho toda una elaboración lógica antes. Yo creo, siempre nosotros cuando analizamos el cuerpo humano, quiero usar la analogía con el cuerpo social, nosotros tenemos anatomía y tenemos fisiología. La anatomía nos dice cuáles son los órganos, las estructuras, pero la fisiología nos dice cómo funcionan las estructuras. Sabemos que hay un hígado, anatomía. Lo que procesa el hígado, lo que hace el hígado, fisiología. Entonces, si lo trasladamos al tema de los partidos y de la política, ¿cuál es la función que ahora tienen que cumplir los partidos? ¿Es la misma que antes? ¿Tienen que cambiar así como el maestro en el aula a una función diferente?
¿Qué es aquello que solo pueden hacer los partidos y que si ellos no lo hacen, la sociedad va a sentir que falta? ¿Y cuáles son las cosas que la gente las puede hacer por sí mismas, para lo cual no necesita los partidos? Alguna vez yo le decía a un expresidente ecuatoriano, yo no había sido presidente aún, pero le decía, tú tienes que respetarme a mí y yo tengo que respetarte a ti. Porque si tú no me respetas a mí y yo no te respeto a ti, ¿por qué cualquier otra persona nos va a respetar a ti y a mí? Si nosotros no damos el ejemplo de consideración y de respeto, ¿por qué los demás lo van a tener? Casi que el apelativo esencial al votante, a los jóvenes, es: no votes por mí porque yo traigo soluciones, vota por mí para que no gane el otro, que es un desastre, como persona, etcétera, etcétera. Si yo tuviera 18 años, 25 años, yo no me siento atraído a entrar en ese mundo. Yo no quiero entrar en un mundo en donde el deporte es echarse lodos unos a otros, o basura unos a otros. Cuando la vida es tan amplia, las oportunidades son tan grandes, se puede hacer tanto por servir a la sociedad desde tantos campos como los que usted ha señalado, en el sector privado, por ejemplo. Entonces, si no cambiamos eso, yo creo que va a ser muy difícil que resulte atractivo. Y más con las redes sociales, ¿no? Claro, claro, es otro mundo. Yo creo que a mí me encantan gobiernos populares. Me parecen un desastre los gobiernos populistas. ¿Cuál es la diferencia? Hay una anécdota que ocurrió en mi país. Había un presidente que era un extraordinario comunicador y estaba acusado de que no tenía mucho contacto con la realidad, no sabía bien qué pasaba, pero tenía una capacidad de discursear antes de la televisión extraordinaria. Entonces viajaba por los pueblos y realmente los hipnotizaba con su verbo. Entonces se dice que llegó a un pueblo y repitió básicamente el mismo discurso que daba en otros pueblos. Y en la parte más alta del discurso dijo: y haremos el puente. Y entonces una voz muy trémula le dijo: doctor, no hay río. Y él dijo: haremos el río. Entonces, claro, desde un punto de vista de un liderazgo fuerte, ese es el mensaje. Él no se detiene ante nada. Y la peor desgracia de todas, un populista con plata. Porque un populista sin plata, más temprano que tarde, cae en desgracia a los ojos de la misma población. Pues se dan cuenta que son solo palabras y no hay realidades. Pero cuando hay dinero, se puede mantener la ficción por algunos años. Y entonces se van cuando ya no hay dinero, si no se quedan.